entrevista del día de hoy y lo anticipé al principio del programa. Su nombre es Natalia Aruguete, ella es periodista, docente e investigadora del CONICET. Su último libro se llama Fake News, Trolls y otros encantos y está del otro lado de la línea. Natalia, buenos días, Dante Palma te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Dante, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, un gusto escucharte. Natalia, hace algunos años, cuando buena parte de la ciudadanía comprendió que los medios tradicionales podían mentir, las redes sociales aparecieron como un espacio de horizontalidad, incluso casi como un espacio donde estaba la verdad frente a la mentira supuesta, de los medios tradicionales. ¿Vos creés que hoy en día esa ilusión de las redes sociales en la verdad comienza a resquebrajarse? Y si es así, te preguntaría por qué. En realidad lo que creo que se resquebraja a pasos agigantados es la idea de una democratización de los flujos de información y comunicación en las redes sociales. En primer lugar, porque más allá de las mentiras, las redes sociales son profundamente jerárquicas, cada vez lo son más. Y esa jerarquía y la característica de las redes sociales en relación con la posibilidad de personalizar y bifurcar de manera segregada los recorridos de esa información, también es aprovechada para generar distintos tipos de estrategias políticas y operaciones de fake news y mentiras de todo tipo. Sí. Eso es un poco lo que ha desnudado cada vez más la forma y la dinámica que tienen las redes sociales. De todas formas, una cosa que me parece importante es tener en consideración que en este momento lo notamos y nos preocupa porque se ha puesto en agenda esa preocupación. Sí. Porque en realidad este tipo de cuestiones viene desde hace tiempo. Lo que ocurre es que la pandemia dio visibilidad a preocupaciones que estaban latentes y por ahí no tan visibles, ¿no? Sí. Ahora, escuchándote, yo pensaba, vos que además has trabajado mucho justamente la relación entre digamos, redes y medios tradicionales, a ver, si coincidís y si no, corrégime. La sensación que tengo es que hace unos años también las redes parecían como ser demasiado dependientes, pienso quizás especialmente en Twitter, por ejemplo, como muy dependientes de la agenda de los medios tradicionales, no sé, comentando lo que se estaba viendo en televisión o el programa en televisión X. Ahora, pero en los últimos años me parece que eso ha ido cambiando y hay como una relación quizás más bilateral. La pregunta sería ¿a qué se debe eso? Y te pregunto a su vez si eso tiene que ver con el esquema de las redacciones periodísticas, de la pauperización del trabajo por la cual quizás hoy se contrata a chicos más jóvenes y toda una generación de periodistas más grandes se fueron y esos chicos entonces están más pendientes de lo que sucede en las redes que de lo que sucedía fuera de ellas. ¿Cómo lo encarás vos? Una primera cuestión que me parece fundamental para pensar esta pregunta es que no existe tal dicotomía entre redes sociales y medios tradicionales. Digamos, cuando planteamos este diálogo, uno podría pensarlo como tipos de organizaciones o, sí, instituciones distintas, pero luego en el juego comunicacional no hay tal distinción. En primer lugar, porque los medios tradicionales juegan y disputan su agenda en esos escenarios virtuales. Claro. Es más, en esos escenarios virtuales, los medios tradicionales son autoridades en la red de la misma forma que lo pueden ser dirigentes políticos, dirigentes o instituciones corporativas, etcétera. Entonces, no es que los medios tradicionales disputan una agenda por un lado y las redes sociales disputan otra agenda por otra, que puede haber más o menos simbiosis en esa relación o no. Están en el mismo espacio. Sí. O en todo caso, las redes sociales son un escenario en el cual esta disputa entre agenda política, mediática y pública se pone en juego con otras dinámicas, por supuesto. En segundo lugar, esto que vos decís de las contrataciones y la precarización en los medios tradicionales no tiene solamente que ver con el hecho de que los niños jóvenes o las jóvenes estén pendientes de lo que ocurre en las redes sociales respecto de cómo hacer para difundir sus noticias, sino que en realidad lo que ocurre en el consumo propiamente de esas noticias
dado que puede ser capitalizado y que puede ser medido y estimado a partir de distintos tipos de métricas en los medios tradicionales, sí, esas estimaciones y esos cálculos de consumo de noticias interfieren en los propios criterios de noticiabilidad que están teniendo periodistas y editores desde los medios tradicionales. Con lo cual ahí hay la digitalización de esa interacción y la estimación en tiempo real de ese consumo está interviniendo en los propios criterios de noticiabilidad. Hay que pensarlos de manera distinta hoy. A ver, perdóname, te interrumpa, porque quizás la gente no lo entiende. Digo, sería que como yo ahora puedo desde un diario hacer lo que nunca pude con el diario en papel, por ejemplo, saber cuánta gente lee tal noticia, eso finalmente interfiere en mi criterio respecto de qué poner arriba y qué poner abajo, digamos. Exacto, claro. Exacto. Y además, y no solamente eso, sino que una de las cosas que nosotros hemos notado es que en escenarios virtuales fuertemente polarizados, en el marco de eventos polarizados, o sea, no todo evento polariza en redes sociales, pero cuando determinados eventos polarizan mucho el diálogo en redes sociales, los medios atentos a este consumo de noticias y a esta forma de compartir noticias, también extreman sus posiciones editoriales con la intención de lograr mayores niveles de engagement, mayores niveles de lectura, claro, etcétera. Entonces, por eso es que ya no se puede pensar en cosas que van en forma paralela. Y en el tercer lugar, un elemento que no podemos desconocer es que nosotros tenemos, me parece a mí erróneamente, una mirada discreta de cómo se hacen las campañas de fake news o cualquier tipo de campaña negativa en redes sociales. Y digo discreta porque en realidad cuando hay una campaña negativa en redes sociales, eso no está disociado de un contexto comunicacional en el cual también los medios tradicionales tienen un papel fundamental. O sea, la operación de fake news alrededor de Villa Azul no habría sido posible si a eso no se le hubiera dado relevancia desde los medios tradicionales, desde la dirigencia política, desde mucho aparato político interviniendo. Lo mismo con los ataques que hubo a ciertos colectivos feministas cuando fue la supuesta salida indiscriminada de presos, donde lo que se hizo ahí fue una disección para atacar a las feministas, diciendo dónde están las feministas, porque supuestamente iban a salir 500 violadores sin más. Digo, todo eso tuvo que ver con que hubo una homogeneidad profundísima de los medios tradicionales que replicaron noticias alrededor de ese asunto, no solamente tergiversadas en sus números, sino sobre todo personalizadas, controversiales, dramatizadas, etcétera. Entonces, digo, todo esto para pensar ya no hay tal dicotomía. Sí. Estamos hablando con Natalia Aruguete. Natalia, quería preguntarte, pensaba también, en los últimos 10 años, especialmente a partir del supuesto fenómeno de la grieta, apareció con mucha fuerza esta cuestión de la importancia de la comunicación. No importa de qué lado esté cada uno, pero digo, bueno, estaban los que decían que el kirchnerismo era puro relato, después en realidad también los kirchneristas atacaban al macrismo diciendo que era pura comunicación, puro marketing. La pregunta es, ¿existe una sobrevaloración de la comunicación política o es efectivamente tan relevante? Yo la respuesta que podría darte a eso es: no hay política sin comunicación, y la comunicación es constitutiva de la política. Entonces la comunicación política no tiene que ver solamente con qué diseño y cuán aceitado tenés tu manejo de redes sociales durante un gobierno, una gestión u otra, sino si vos entendés efectivamente la comunicación como constitutiva de la política y si tenés una idea comprensiva de la comunicación. Por esto te digo, no es que si vos haces un evento político, entonces sale en la prensa, salen los medios de mayor alcance en el país o con alcance más allá de las fronteras nacionales y entonces ganaste la agenda. Sí. Fíjate que la composición, o sea, un temor que yo tengo en este punto es que en qué medida, conforme avanzó un mayor nivel de polarización en esta pandemia, es en qué medida la oposición fue ganando la agenda,
pensando en toda la comunicación, en todos los espacios donde se hace comunicación, donde se genera discurso. Porque si los pronunciamientos alrededor de distintos eventos son defensivos, entonces quien está marcando el encuadre de tu propio posicionamiento comunicacional es el otro. Claro. En ese punto, mi temor es que en este momento una oposición profundamente disruptiva, profundamente provocadora y que ha basado su comunicación política durante la gestión y ahora que es oposición, que ha basado esa comunicación política en esta provocación permanente y en lograr instalar y consolidar esa grieta, porque el macrismo funciona gracias a la grieta, se disuelve la grieta y el macrismo pierde sustento comunicacional y político. Entonces, fíjate que en ese punto uno podría marcar distintos eventos de muchísima resonancia y de muchísima intensidad no solamente en términos discursivos, sino en términos de generación de daño. Sí. Eso realmente fue marcando un caminito de eventos críticos que son los que mayor resonancia han tenido y son de la agenda macrista. Ahora, en función de esto que vos planteás, que también es casi la pregunta, viste, del huevo y la gallina, pero digamos, ¿hay algo inherente a las redes sociales que fomenta la polarización de las sociedades o en todo caso estas reflejan la polarización ya existente? Uno podría pensar una suerte de retroalimentación en ese punto, pero en realidad la polarización es la percepción de la distancia que me aleja del otro. Sí es cierto que hay determinados eventos que profundizan ese sentimiento de contraste. O sea, si yo siento que el macrismo está lejos de mí, pero hay un evento como el de Villa Azul, o hay un evento como el de la bonaerense, probablemente frente a ese evento yo sienta que el macrismo está aún más lejos. En un debate presidencial, donde se tocan determinados temas, las percepciones de alejamiento del otro y de un diálogo irreconciliable con el otro son mucho más profundos, porque lo que se hace es seleccionar algunos temas que profundizan esa polarización. Claro. Entonces, la polarización crece o decrece frente a determinados eventos. La distribución segregada de información en las redes sociales también aumentan esa sensación de polarización, por cuanto yo me alimento y amplifico mi mirada a partir de mensajes que coinciden y confirman cada vez más esas creencias que ya tengo. Eso tiene que ver con los algoritmos en las redes sociales. Ahora, los algoritmos no son creadores de la polarización, porque de hecho nosotros en el libro cerramos el libro analizando 2 casos con agenda de género que precisamente despolarizaron profundamente el diálogo político en redes sociales, que son el debate alrededor de la legalización del aborto y mira cómo nos ponemos, pero también uno podría decir ni una menos. O sea, en esos ámbitos, quienes llevaron la voz cantante en términos de encuadres fueron los colectivos feministas y lograron generar una despolarización del diálogo político, tanto virtual como en medios tradicionales, que se plegaron a dar legitimidad a esas voces también y a esos encuadres. Claro, eso funcionó de manera más transversal. Y Natalia, te hago la última. Se ha instalado en la viralización también como un valor de verdad, ¿no? Lo que se viraliza es verdadero. Algo parecido creo que sucede también con lo que son los linchamientos mediáticos, ¿no? Si mucha gente está enojada con alguien o dice algo de alguien, parece que eso se transforma en verdadero. ¿Crees que se puede hacer algo frente a esto y a su vez crees que se debe hacer algo frente a este tipo de fenómenos? Es un fenómeno con el que es difícil luchar, ¿no? O sea, nosotros, una de las hipótesis que tenemos en el libro, pero que lo mantenemos a lo largo de casos estudiados que van más allá del libro, es: importa menos el mejor argumento, sino más bien la mayor propagación. Entonces, es cierto que si, pensemos en el caso de una fake news. Una fake news es muy probable que tenga mayores probabilidades de propagarse en la medida en que tiene resonancia en determinados usuarios, porque confirma sus creencias, porque confirma sus prejuicios y porque además
los interpela afectiva y emocionalmente, sí. Y en cambio, si uno luego corrige esa noticia, esa falsedad, esa tergiversación o esa descontextualización, probablemente al no tener el mismo efecto emocional, no tenga la misma polarización, la misma propagación. Sí. ¿Por qué? Pero porque es muy fundamental que entendamos la reacción de retuitear y difundir y compartir mensajes como una reacción que responde a la dimensión afectiva de lo que nos generan los mensajes. Digamos, también las noticias en medios tradicionales nos hacen reaccionar afectivamente. Lo que pasa es que no podemos medir esas reacciones, o en todo caso las medimos a partir de las métricas que ahora aparecen en las Claro. redacciones, en las pantallas de los editores. Claro. Pero digamos que las propagaciones tienen mayor capacidad de difusión de una idea, que luego es difícil muchas veces corregirla por un elemento fundamental en términos de entusiasmo, que nosotros lo encontramos en un análisis de fact-checking que hicimos, que es cuando vos confirmás un prejuicio del otro, entonces le decís una fake news que había surgido, que había circulado en la campaña, así para ponerte un ejemplo concreto sí. y real. Magario dice que no quiere o justifica el no habilitar 2 jardines de infantes porque nosotros queremos un pueblo peronista y si tenemos jardines de infantes no vamos a lograr un pueblo peronista. ¿Qué haces ahí? Vos reactivás la resonancia idiosincrática de un sector muy gorila de la Argentina, que cree que el peronismo es equivalente a alpargatas sí, libros no. Sí. Bueno, si vos después corregís esa información y a ese usuario votante le decís, mira, te equivocaste, en realidad lo tuyo es un prejuicio y esta noticia era falsa, lo que haces es desactivar y quitar el entusiasmo que vos habías generado en ese usuario de querer compartir una información que confirmaba su prejuicio. Entonces, ¿por qué va a tener entusiasmo y por qué va a tener intenciones de corregir su propio prejuicio a alguien? Bueno, digamos, si vos desactivás emocionalmente ese entusiasmo, entonces no es equivalente la propagación de un mensaje que confirma tu creencia que aquel que te dice, no, te equivocaste. Sí. Natalia, te agradezco mucho estos minutos. Te mando un beso grande. Muchas gracias a ustedes. Un besito. Charlamos con Natalia Aruguete, periodista, docente e investigadora del CONICET. Como indicaba ella misma, su libro, que es más que recomendable, se llama Fake News, Trolls y otros encantos. Ahora vamos entonces con un tema musical y ya llega la entrevista de Ignacio Ramonet a Fidel Castro.